Soy taxista en Durango desde hace más de 10 años, y siempre he dicho que la noche tiene un lenguaje propio, uno que solo entiendes cuando pasas horas manejando con las calles casi vacías y el motor como única compañía. Pero lo que me pasó aquella madrugada fue algo que rompió cualquier explicación lógica que yo tuviera sobre el trabajo, sobre la ciudad y sobre mí mismo. Ya era pasada la medianoche, y yo estaba a punto de regresar a casa, cansado, con esa mezcla de sueño y resignación que te entra cuando sabes que el dinero del día apenas alcanzó, así que decidí dar una última vuelta por el centro antes de rendirme. Las calles estaban extrañamente silenciosas, los semáforos cambiaban para nadie, y la luz amarillenta de los postes hacía que todo pareciera más viejo, más gastado. Fue entonces cuando lo vi, parado en la banqueta como si hubiera estado ahí desde siempre. Un hombre vestido de oscuro que levantó la mano con calma, sin prisa, sin la desesperación típica de quien quiere llegar rápido a algún lado. Dudé un segundo. Pensé en seguir de largo, pero la necesidad pesa más que el instinto, y terminé orillándome. Le pregunté a dónde iba, y me dijo que a las afueras, que no estaba tan lejos y que él me iría indicando el camino, una respuesta que normalmente me pone alerta, pero algo en su tono era tan neutro que terminé aceptando. Se subió al asiento trasero, cerró la puerta con cuidado y me dio las buenas noches, nada más. Arranqué el taxi y, como siempre, encendí el taxímetro esperando escuchar el clic y ver los números comenzar a correr, pero la pantalla se quedó en blanco, sin cifras, apenas con un brillo débil, como si estuviera encendido a medias. Pensé que era una falla. Lo apagué y lo prendí otra vez, pero no reaccionó. Así que le comenté al pasajero que el aparato estaba fallando y que luego le cobraría estimado, a lo que él respondió que no había problema y que pagaría en efectivo. Eso me tranquilizó un poco, aunque algo dentro de mí seguía inquieto porque ese taxímetro nunca me había hecho algo así. Comenzamos a avanzar, y el hombre solo hablaba para indicar giros, siempre con frases vagas. Por aquí, siga derecho, más adelante. Mientras la ciudad se iba quedando atrás, y las calles se volvían más oscuras, más solitarias, como si estuviéramos rodeando Durango sin entrar realmente a ningún sitio. Miré varias veces el taxímetro, esperando que despertara, pero seguía muerto, y esa sensación empezó a incomodarme, no por el dinero, sino porque era como si el viaje no estuviera siendo registrado, como si no quisiera existir. En un cruce mal iluminado, al pasar bajo un poste, alcancé a ver su reflejo en el retrovisor, y por un segundo me pareció que la luz no le caía bien en la cara, como si su imagen estuviera incompleta, pero el momento pasó tan rápido que pensé que eran ideas mías. Le pregunté si faltaba mucho y me respondió que ya casi, una frase que no significaba nada, y al mismo tiempo lo significaba todo, porque seguíamos avanzando sin llegar a ningún lugar concreto. Salimos definitivamente de la zona urbana y entramos a un tramo donde la iluminación era mínima, con árboles y terrenos amplios a los lados, un camino que yo reconocía vagamente, pero que no era una ruta habitual para dejar pasajeros. Empecé a sentir esa presión en el pecho que te avisa que algo no está bien, así que intenté llamar por teléfono, pero antes de que la llamada entrara, el hombre me dijo que no lo hiciera, que no iba a contestar nadie. Y aunque no levantó la voz, su tono fue suficiente para que colgara de inmediato. El silencio volvió a apoderarse del interior del taxi, y solo se escuchaba el motor y nuestra respiración, hasta que vi a lo lejos un semáforo parpadeando en amarillo, exactamente como él lo había mencionado al inicio del viaje, y eso me puso nervioso porque ese cruce ya lo habíamos pasado antes, o al menos eso sentí. Giré donde me indicó y, tras avanzar unos metros, me di cuenta de que el paisaje era el mismo, los mismos postes, la misma barda con grafiti, el mismo letrero torcido, como si hubiéramos regresado al punto anterior sin dar vuelta en U. Y ahí fue cuando el miedo empezó a colarse de verdad. Le dije que ya habíamos pasado por ahí, y él solo respondió que ese camino era viejo, y que si no te dabas cuenta cuando empezaba, podías repetirlo sin notarlo. Miré el celular buscando orientación o señal, y no había nada, ni una raya. Y lo peor fue que la hora no cambiaba. Seguía marcando las 12:47 una y otra vez, como si el tiempo se hubiera detenido justo ahí. Le pregunté qué estaba pasando, y él me dijo que siguiera manejando, que si me detenía me quedaría. Y esa palabra,
Quedarse. Me sonó a condena. Entonces vi a un lado del camino una cruz blanca de carretera con flores secas y un pedazo de metal retorcido cerca, y cuando mis ojos se posaron en ella, sentí un mareo y una oleada de imágenes que no parecían recuerdos completos, sino fragmentos. Luces de ambulancia, vidrio roto, olor a gasolina, alguien gritando mi nombre. El hombre dijo con voz baja, ahí fue, y mi garganta se cerró, porque sin quererlo, algo dentro de mí empezó a entender. Los golpes comenzaron poco después, primero suaves, como nudillos tocando metal, luego más insistentes, acompañados de murmullos que parecían venir de todas partes y de ninguna, como si alguien caminara junto al taxi, tocando la puerta al ritmo del motor. El pasajero me pidió que no volteara, que no mirara, y por primera vez su voz sonó asustada, lo que me confirmó que no solo yo estaba atrapado ahí. El semáforo parpadeante apareció otra vez frente a nosotros, como una burla, y cuando me negué a girar, él me dijo que entonces me quedaría, que ese tramo funcionaba así, repitiéndose para quienes no frenaban a tiempo. Fue entonces cuando el taxímetro emitió un pitido seco, y por un instante mostró un número que no era una tarifa, sino un año, 2009, el mismo año en que yo había comenzado a trabajar de taxista y en el que, según yo, había tenido un accidente sin importancia, uno que siempre minimicé. El número cambió a 1247 y luego aparecieron letras incompletas que decían, regresa, y sentí que algo dentro de mí se rompía, porque entendí que no se trataba de llegar más rápido, sino de volver atrás, de enfrentar algo que había evitado durante años. Los golpes afuera se hicieron más fuertes. El taxi se sacudía como si algo pesado se subiera al cofre y a los costados, y el pasajero me confesó, con una tristeza profunda, que él también se había quedado ahí, que aquella noche iba conmigo, y que ninguno de los dos había frenado. Lloré. Apreté el volante, y recordé con claridad la prisa de esa madrugada lejana, el atajo que tomé para llegar antes a casa, el semáforo parpadeando, y la decisión de no reducir la velocidad, y comprendí que ese tramo no era un lugar, sino una consecuencia. El taxímetro mostró una última palabra, paga, y al preguntarle qué debía pagar, el hombre respondió que la prisa, esa urgencia constante que nos hace tomar caminos que no debemos. Cerré los ojos, pisé el freno con todas mis fuerzas y pedí perdón, no sé a quién, pero lo hice, y poco a poco los golpes se alejaron, el murmullo se apagó y el semáforo dejó de parpadear. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en una avenida del centro de Durango, con luces normales, ruido de autos y el taxi detenido como si nada hubiera pasado. El asiento trasero estaba vacío y el taxímetro encendido, marcando solo la hora, 12:47, antes de apagarse solo. Me fui directo a casa y encontré a mi esposa preocupada, con el celular lleno de llamadas perdidas hechas todas a la misma hora, y aunque no le conté la verdad completa, desde esa noche nunca volví a tomar atajos ni a acelerar por llegar, porque entendí que hay caminos que no aparecen en el mapa y viajes que, si no los enfrentas, se repiten hasta que decides frenar. Me llamo Roberto y trabajo como taxista en Puebla desde hace casi 15 años, suficientes para conocer la ciudad de memoria y para saber que, cuando cae la noche, hay calles que cambian de rostro y pasajeros que no deberían subir, aunque en el momento no lo sepas. Aquella noche empezó como cualquier otra, con el tráfico pesado de la tarde apagándose poco a poco y el aire volviéndose más frío conforme avanzaban las horas, y yo, como siempre, me estacioné cerca del centro, esperando un último viaje antes de irme a casa. Eran casi las 2 de la madrugada cuando vi a la mujer parada frente al panteón antiguo, justo donde la banqueta se estrecha y las farolas alumbran apenas lo suficiente para distinguir las siluetas, y lo primero que pensé fue que nadie en su sano juicio espera un taxi ahí a esa hora. Vestía completamente de negro, un vestido largo que le cubría hasta los tobillos y un chal oscuro sobre los hombros, y tenía el cabello recogido de una forma anticuada que no se ve mucho hoy en día. Dudé unos segundos, pero al verla levantar la mano con calma, sin prisa ni desesperación, terminé por detenerme. Se acercó y, antes de que yo preguntara algo, abrió la puerta trasera y se sentó, como si supiera que iba a hacerlo. Me dio las buenas noches con una voz suave,
casi cansada, y me dijo una dirección escrita en un papel viejo, amarillento, con letras temblorosas. Arranqué el taxi y encendí el taxímetro, y todo parecía normal, pero desde los primeros metros sentí esa incomodidad que no sabes explicar, como cuando alguien te observa, aunque no lo haga directamente. La mujer no dejaba de mirarme por el retrovisor, y aunque intenté ignorarlo, terminé viéndola de reojo varias veces, notando algo raro en su rostro, una palidez extraña, como si no le circulara la sangre, y unos ojos enrojecidos que no parecían de llanto reciente, sino de algo más profundo. Para romper el silencio le pregunté si se sentía bien, si necesitaba que llegáramos rápido, y ella me respondió que sí, que su familia la estaba esperando y que no podía llegar tarde. Palabras que dijo con una mezcla de urgencia y tristeza que me puso la piel de gallina. Aceleré un poco, aunque el camino nos llevaba hacia una zona cada vez más solitaria, con casas viejas, terrenos baldíos y pocas luces. Y en ese trayecto ocurrió algo que hasta hoy no puedo olvidar. Al revisar el retrovisor, noté que su reflejo no estaba ahí. Yo podía ver claramente el asiento trasero, el respaldo, la sombra de su cuerpo, pero el espejo mostraba un vacío extraño, como si la luz no rebotara en ella, como si simplemente no existiera para el vidrio. Pensé que era el ángulo, que quizá me estaba confundiendo, así que moví ligeramente el espejo, pero el resultado fue el mismo, y sentí un nudo en el estómago que me obligó a tragar saliva. No dije nada. Seguí manejando, convenciéndome de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de ir acompañado por alguien que no se reflejaba empezó a volverse insoportable. Cuando llegamos a la dirección, me di cuenta de que algo no cuadraba. Era una calle sin pavimentar, con una sola casa al fondo, una construcción antigua, de muros manchados y ventanas rotas, claramente abandonada desde hacía años. Me detuve frente a ella y le dije que creía que nos habíamos equivocado, que ese lugar no parecía habitado, pero la mujer me respondió con total seguridad que ahí era, que podía dejarla, y antes de que yo reaccionara, abrió la puerta y bajó del taxi. La vi caminar hacia la casa con pasos lentos y firmes, abrir una puerta que yo juraba cerrada y desaparecer en la oscuridad del interior. Me quedé ahí unos segundos, mirando el frente del inmueble, con el motor encendido y el corazón acelerado, sintiendo que no podía simplemente irme y dejarla ahí. Así que apagué el taxi, bajé y la llamé, preguntándole si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Entré unos pasos a la casa, iluminando con el celular, y lo único que encontré fue polvo, telarañas, y un silencio pesado que me hizo retroceder de inmediato. Salí corriendo, subí al taxi, y me fui de ahí con una sensación de terror que no me dejaba respirar bien, como si algo me hubiera seguido hasta la calle. Al llegar a casa, no pude dormir, y la curiosidad, mezclada con el miedo, me llevó a buscar la dirección en internet al amanecer, y fue entonces cuando encontré una noticia vieja sobre un incendio ocurrido en esa misma casa, hacía más de 10 años, provocado por una fuga de gas, donde murieron un hombre y su hijo pequeño, y donde la esposa y madre de ambos había fallecido horas después, víctima de un infarto, al enterarse de la tragedia mientras se encontraba fuera de la ciudad. La foto que acompañaba la nota me heló la sangre, porque era ella, la misma mujer que se había subido a mi taxi, con el mismo vestido negro y la misma mirada triste. Desde esa noche, cada vez que paso cerca de un espejo, reviso mi reflejo con cuidado, y cada vez que conduzco de madrugada por Puebla y veo a alguien vestido de negro esperando en la oscuridad, recuerdo que hay pasajeros que no buscan llegar a casa, sino simplemente repetir un camino que nunca pudieron terminar. Me llamo Ernesto, y he trabajado como taxista en Tamaulipas durante más de 12 años, suficientes para saber que manejar de noche en este estado no es solo cuestión de paciencia, sino de nervios y de aprender a leer señales que no siempre son visibles, porque aquí el peligro no siempre se anuncia y muchas veces llega en silencio. Aquella noche era calurosa incluso para los estándares de la región. El aire se sentía espeso y las calles estaban más vacías de lo normal, como si la ciudad hubiera decidido esconderse temprano. Yo había salido a trabajar después de cenar, pensando hacer un par de viajes y regresar a casa, nada fuera de lo común.
hasta que cerca de las 11 vi a un hombre haciendo la parada a un costado de una avenida amplia, mal iluminada, de esas que conectan rápido con la carretera. Vestía una camisa clara empapada en sudor y pantalón oscuro, y desde que se acercó al taxi noté que algo no estaba bien, porque no dejaba de mirar a todos lados como si temiera que alguien lo siguiera. Aún así, bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba, y él, sin responderme directamente, abrió la puerta trasera y se sentó apresurado, diciéndome con voz temblorosa que arrancara, que luego me explicaba. Esa actitud me puso alerta, pero también pensé que podía ser alguien huyendo de un problema común, quizá una discusión o un susto cualquiera. Así que encendí el taxi y me incorporé al carril. Fue entonces cuando me dijo la frase que marcaría todo el viaje. No frene por nada, aunque vea sirenas, aunque escuche disparos, aunque alguien le haga señas. No frene. Me quedé helado, sentí como la espalda se me tensaba y le pregunté qué estaba pasando, pero él solo repitió que no frenara, que siguiera avanzando y que no volteara atrás. Intenté mantener la calma y le dije que necesitaba saber a dónde íbamos, que no podía simplemente manejar sin rumbo, y él me dio indicaciones vagas, siempre hacia adelante, siempre buscando avenidas largas que desembocaban en tramos cada vez más solitarios. A los pocos minutos comencé a escuchar sirenas a lo lejos, un sonido que en Tamaulipas nunca pasa desapercibido, y sin darme cuenta reduje un poco la velocidad, pero el hombre gritó que no lo hiciera, que siguiera, que si frenábamos nos alcanzaban. El miedo empezó a apoderarse de mí, porque ya no se trataba de una simple carrera extraña, sino de algo que podía meterme en problemas graves. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, y luego comenzaron los ruidos secos, como detonaciones lejanas, disparos que rebotaban en el aire caliente de la noche, y yo sentía el corazón golpeándome en el pecho, mientras mis manos se aferraban al volante. El pasajero respiraba agitado, murmurando cosas que no entendía, y repetía una y otra vez que no debía detenerme, que ese era el error que siempre cometían. Pasamos por una avenida, donde vi patrullas detenidas con las luces encendidas, oficiales haciendo señas para que redujera la velocidad, y por puro reflejo levanté el pie del acelerador, pero el hombre se inclinó hacia adelante y me gritó casi en el oído que no lo hiciera, que si frenaba todo se repetía. Esa palabra, repetía, me causó un escalofrío que no pude controlar, porque no sonaba a advertencia, sino a experiencia. Seguí avanzando, ignorando las señales, y sentí una culpa enorme por dejar atrás a quienes claramente intentaban detener el tráfico por algo grave, pero el miedo a lo que llevaba dentro del taxi era mayor. De pronto, al pasar por un tramo más oscuro, escuché claramente disparos más cercanos y vi luces reflejarse en los edificios, como si algo estuviera ocurriendo justo detrás de nosotros, y quise mirar por el retrovisor, pero el hombre me ordenó que no lo hiciera, que no mirara atrás, porque si lo hacía, me daría cuenta demasiado pronto. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos confusos, preguntándome en qué me había metido, si ese hombre estaba huyendo de un crimen, si me estaba usando como escape, y si al final terminaría pagando las consecuencias. Sin embargo, algo más empezó a llamar mi atención. El tiempo parecía estirarse, porque llevábamos ya demasiado rato manejando, y la ciudad no cambiaba. Las mismas calles, los mismos cruces, como si estuviéramos dando vueltas sin avanzar realmente. Miré el reloj del tablero, y noté que marcaba la misma hora desde hacía varios minutos, lo que me hizo sentir mareado, como si el cansancio me estuviera jugando una mala pasada. El pasajero comenzó a calmarse, su respiración se volvió más lenta, y con una voz más baja me dijo que ya casi pasaba, que pronto estaría bien, siempre y cuando no frenara. Le pregunté qué era lo que estaba pasando, por qué tanto miedo, y tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo cuánto contarme, hasta que finalmente dijo que esa noche él no debía haber salido, que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y que cuando escuchó los primeros disparos corrió sin pensar, subiendo al primer taxi que encontró, el mío. Eso no me tranquilizó, al contrario. Me hizo sentir que estaba transportando a alguien marcado por la violencia, alguien que había visto demasiado.
Seguimos avanzando, y las sirenas comenzaron a desvanecerse, los disparos quedaron atrás, y poco a poco el silencio volvió, un silencio pesado que hacía más evidente cada sonido del motor. Pensé que lo peor había pasado, que quizás solo había sido una huida desesperada, hasta que noté algo extraño. A pesar de que ya no escuchaba nada afuera, el pasajero seguía insistiendo en que no frenara, incluso cuando el camino se despejaba por completo. Le dije que necesitaba detenerme en un cruce, que no podía seguir así, pero él se negó, diciendo que ese era el punto donde todo se arruinaba, donde la gente pensaba que ya estaba a salvo y bajaba la guardia. Sentí un frío recorrerme la espalda cuando le pregunté cómo sabía eso, y él respondió con una frase que todavía resuena en mi cabeza: porque ya he pasado por aquí antes. No supe qué decir. Seguí manejando mientras intentaba asimilar esas palabras, y fue entonces cuando vi a lo lejos un retén improvisado, luces intermitentes, sombras de personas armadas, y por un instante dudé si se trataba de autoridades o de algo peor. Instintivamente quise frenar, pero el hombre gritó que no me detuviera, que siguiera derecho, y antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en la parte trasera del taxi, como si algo hubiera impactado el vehículo. El sonido me hizo perder el control por un segundo, el volante vibró, y el taxi se desvió ligeramente, y en ese instante escuché al pasajero gritar de dolor. Logré estabilizar el coche, y avancé unos metros más antes de detenerme sin pensar, impulsado por el pánico. Me giré para ver qué le había pasado, y ahí fue cuando mi mundo se vino abajo, porque el asiento trasero estaba manchado de sangre, pero el hombre no estaba ahí. No había puerta abierta. No había rastro de que alguien hubiera salido. Simplemente había desaparecido. Sentí náuseas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme, y quise salir corriendo. Pero en ese momento varias patrullas llegaron al lugar, rodeando el taxi. Los oficiales me sacaron del vehículo. Me apuntaron. Me preguntaron qué había pasado. ¿Por qué no me había detenido antes? ¿Por qué había ignorado las señales? Y yo apenas podía articular palabras, mientras señalaba el asiento vacío y trataba de explicar que llevaba a un pasajero herido. Me miraron con incredulidad, revisaron el taxi y confirmaron que no había nadie, solo sangre fresca, y uno de ellos me preguntó si sabía a quién pertenecía. Horas después, en la fiscalía, me mostraron imágenes de una balacera ocurrida esa misma noche, en una avenida cercana, donde un hombre con las mismas características que mi pasajero había muerto tras intentar huir de un enfrentamiento. Me dijeron que, según las cámaras, ese hombre nunca se subió a ningún taxi después de recibir el disparo, que había caído ahí mismo. Yo no supe qué responder, porque yo sabía lo que había vivido. Sabía que había hablado con él, que lo había escuchado suplicarme que no frenara. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y escucho una sirena a lo lejos, recuerdo su voz pidiéndome que siguiera avanzando, y entiendo que hay pasajeros que no buscan escapar del peligro, sino huir del momento exacto en el que su historia terminó, aferrándose al movimiento porque detenerse significa aceptar que ya no hay regreso. Me llamo Carlos y soy taxista en el Estado de México desde hace casi 20 años. Y si algo he aprendido en todo ese tiempo es que el verdadero terror no siempre tiene que ver con fantasmas o apariciones, sino con personas comunes que toman decisiones terribles cuando creen que nadie los está viendo. Aquella noche yo ya estaba cansado. Había trabajado desde temprano, y el cuerpo me pedía irme a casa, pero como casi siempre pasa, pensé en hacer una última carrera para completar el gasto del día, una más y ya. Así me repetía mientras manejaba por una colonia tranquila, de calles estrechas y miradas curiosas detrás de las cortinas. Eran cerca de las 11 cuando dejé a una señora frente a su casa, y al dar vuelta en la esquina me detuve un momento para contestar una llamada de mi esposa, justo frente a un terreno baldío rodeado por una malla vieja y oxidada, de esos lugares que de día no llaman la atención, pero de noche parecen tragarse la luz. Apenas colgué cuando vi salir de ahí a un hombre con una maleta grande, vieja y raspada, que caminaba rápido hacia el taxi como si tuviera prisa. Vestía bien, camisa limpia, zapatos decentes. No parecía alguien sin hogar ni alguien peligroso a simple vista, pero algo en su forma de moverse me incomodó, como si estuviera actuando, como si cada paso estuviera pensado. Se acercó a la ventanilla.
y me preguntó con una sonrisa forzada si seguía en servicio porque necesitaba llegar a su casa cuanto antes. Dudé unos segundos y él lo notó, porque enseguida soltó una risa nerviosa y me explicó sin que yo preguntara nada que había entrado al terreno solo para hacer del baño, que por eso había salido de ahí. Una explicación tan innecesaria que me puso más alerta que tranquilo. Pero aún así terminé aceptando, porque uno aprende a justificar muchas cosas cuando quiere terminar el turno. Abrió la cajuela y metió la maleta con cuidado, como si pesara más de lo normal, y ese detalle se me quedó grabado porque hizo fuerza de más. Apretó los dientes, y cuando la acomodó cerró de golpe, respirando hondo antes de subirse al asiento trasero. Me dio una dirección relativamente cercana, y arranqué, tratando de hacer plática para romper la tensión, preguntándole si venía de viaje o si se estaba mudando, y después de unos segundos me respondió que se estaba cambiando de casa, que era una situación complicada, y luego se quedó callado. Durante el trayecto noté que no dejaba de mover las piernas, que miraba por las ventanas como si esperara ver algo, y cada vez que yo reducía la velocidad en un semáforo o por un tope, se inclinaba hacia adelante con inquietud, como si temiera que alguien nos alcanzara. Traté de mantener la calma, diciéndome que solo era un tipo nervioso, que no era la primera vez que llevaba a alguien así, pero entonces, al entrar a una avenida amplia donde casi no había tráfico por la hora, escuché algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Golpes secos provenientes de la cajuela, como si alguien estuviera pateando desde adentro. Miré por el retrovisor y vi al hombre pálido, con los ojos muy abiertos, y antes de que pudiera preguntarle qué estaba pasando, me gritó que me detuviera, que parara el taxi de inmediato. No pude hacerlo en ese instante porque íbamos en medio de la avenida, así que le pregunté desesperado qué llevaba ahí, qué demonios estaba pasando, y en lugar de responderme, abrió la puerta trasera y saltó del taxi en movimiento. No íbamos tan rápido, pero aún así rodó por el asfalto y se levantó como pudo, echándose a correr en sentido contrario, esquivando coches por puro instinto hasta perderse entre las sombras. Yo frené de golpe, orillé el taxi, y sentí que las manos me temblaban mientras salía a abrir la cajuela, con el corazón golpeándome el pecho y la cabeza llena de pensamientos horribles. La maleta estaba entreabierta, y de su interior ya no se escuchaba nada, ni golpes ni gritos, solo un silencio espeso que me heló la sangre. La abrí con cuidado, y lo que vi ahí dentro me marcó para siempre. Una joven inconsciente, con el cuerpo lleno de heridas, respirando apenas, con marcas de golpes y de algo peor que no quise detallar en mi mente. Grité pidiendo ayuda, aunque no había nadie cerca. Saqué el celular con manos torpes y llamé a la policía y a una ambulancia, explicando cómo pude lo que acababa de encontrar, mientras trataba de mantenerme consciente y no desmayarme. Los minutos se me hicieron eternos hasta que llegaron las patrullas y los paramédicos, quienes sacaron a la chica con cuidado y comenzaron a atenderla ahí mismo, mientras los oficiales me rodeaban, me hacían preguntas, revisaban el taxi y me pedían que les explicara una y otra vez lo ocurrido. Yo les conté todo, desde el terreno baldío hasta la huida del hombre, y aunque algunos me miraban con desconfianza, otros parecían entender que yo también era una víctima más de la situación. Esa noche me llevaron a declarar, y no regresé a casa hasta el amanecer, con la ropa manchada y la mente hecha pedazos. Días después supe por las noticias que la joven había sobrevivido, que aquel hombre era su exnovio, y que la había llevado con engaños al terreno baldío para hacerle daño, creyendo que la había matado antes de meterla en la maleta, y que gracias a que yo escuché los golpes y pedí ayuda a tiempo, ella estaba viva. El sujeto fue detenido semanas más tarde en otro estado, y ahora cumple una condena larga, pero esa no es la parte que más me atormenta. Lo que no me deja dormir es pensar que estuve a punto de terminar mi turno sin hacer esa última carrera, que si hubiera decidido irme a casa 5 minutos antes, quizá nadie habría escuchado los golpes, quizá la maleta habría llegado a su destino final y la historia habría terminado de otra manera. Desde entonces, cada vez que alguien me pide una última carrera, cada vez que veo una maleta vieja o un terreno baldío de noche, siento un escalofrío recorrerme la espalda, porque entendí que a veces el horror no aparece para asustarte, sino para ponerte frente a una decisión que puede salvar o condenar una vida, y que en el turno nocturno, incluso el viaje más común puede convertirse en la última carrera de alguien más.
Me llamo Víctor y soy taxista en el norte del país desde hace 18 años. Y si algo he aprendido en todo este tiempo es que hay viajes que no aparecen en ningún registro, ni en el taxímetro ni en la memoria oficial de la ciudad, pero que se te quedan marcados por dentro como una cicatriz que no se borra. Esta historia ocurrió una madrugada de invierno, cuando el frío cala distinto y el silencio de las calles parece más profundo, como si todo estuviera conteniendo la respiración. Yo llevaba varias horas trabajando y ya estaba pensando en regresar a casa, pero antes decidí pasar por una zona industrial donde a veces salen carreras largas, de esas que valen la pena para cerrar el turno. Las naves estaban casi todas apagadas, los patios vacíos, solo alguna luz lejana, y el ruido constante del viento golpeando láminas sueltas. Fue ahí, junto a una parada de autobús abandonada, donde vi al hombre. Estaba sentado, encorvado, con las manos entre las piernas, como alguien esperando desde hace mucho tiempo. No levantó la mano, no hizo señas, solo se puso de pie cuando me acerqué despacio y me miró fijamente, como si supiera que yo iba a detenerme. Vestía ropa clara, demasiado ligera para el frío que hacía, y tenía la piel pálida, no enferma, sino apagada, como si la vida se le hubiera ido diluyendo poco a poco. Bajó la mirada y me dijo a dónde iba, una colonia al otro extremo de la ciudad, y cuando le pregunté si estaba bien, si no tenía frío, respondió que ya no sentía nada desde hacía rato. Pensé que se refería al cansancio o a algún problema personal, y no le di importancia. Así que arrancamos y encendí el taxímetro, que marcó normal, aunque el ambiente dentro del auto se volvió pesado de inmediato, como si el aire se hubiera vuelto más denso. El hombre no hablaba, pero tampoco dormía. Iba mirando al frente, con los ojos bien abiertos, y de vez en cuando respiraba hondo, como si le costara trabajo. Para romper el silencio, le pregunté si venía de trabajar, y me respondió que sí, que había salido tarde, que siempre salía tarde, y que esa noche había decidido caminar un poco antes de pedir el taxi para despejar la cabeza. Seguimos avanzando, y noté algo raro en el trayecto. Las calles parecían alargarse más de lo normal. Los semáforos tardaban demasiado en cambiar, y el reloj del tablero avanzaba, pero a un ritmo extraño, como si cada minuto pesara más que el anterior. El hombre comenzó a mover las manos nervioso, y me preguntó si íbamos bien, si no nos habíamos desviado, y aunque yo sabía que la ruta era correcta, algo en su tono me hizo dudar por un segundo. Le aseguré que todo estaba bien y que llegaríamos pronto, pero al decirlo sentí una incomodidad difícil de explicar, como si esas palabras no fueran del todo ciertas. Pasamos por un puente vehicular y, al mirar por el retrovisor, me pareció que su reflejo se veía borroso, como si el espejo no pudiera enfocarlo bien. Parpadeé, moví un poco la cabeza, y todo volvió a la normalidad, o al menos eso quise creer. Minutos después, el hombre me pidió que no me detuviera si veíamos a alguien en la calle, que no parara por nada, porque no quería retrasarse más, y esa petición me recordó otras historias que había escuchado, otras noches raras. Así que asentí sin discutir. Al entrar en una avenida amplia, casi desierta, noté a lo lejos luces rojas y azules parpadeando, una patrulla detenida con algo de movimiento alrededor, y por reflejo reduje un poco la velocidad, pero el hombre se tensó de inmediato, y me dijo que siguiera, que no mirara, que no frenara. Obedecí, aunque sentí una presión en el pecho, porque no era normal ignorar una escena así, pero algo en su voz no admitía discusión. Dejamos atrás las luces, y el silencio volvió, más pesado que antes. Y fue entonces cuando el hombre empezó a hablar de forma extraña, diciendo que siempre que se detenía todo empeoraba, que el problema no era avanzar, sino quedarse quieto, y que si llegaba a su destino quizá por fin podría descansar. Le pregunté qué quería decir con eso, y tardó en responder, como si buscara las palabras adecuadas, hasta que finalmente dijo que llevaba horas intentando llegar a casa, que ya había pasado por ese mismo trayecto varias veces esa noche, siempre con distintos taxis, siempre con distintos conductores, pero que ninguno lograba llevarlo hasta el final. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque yo no recordaba haberlo visto antes, pero la forma en que lo decía no sonaba a broma ni a locura, sino a una confesión cansada. El taxímetro seguía marcando, pero la cifra avanzaba
y luego se detenía por segundos, como si dudara, y el reloj volvió a llamar mi atención, porque parecía haberse atrasado unos minutos sin razón. El hombre comenzó a respirar más rápido y me pidió que apurara, que sentía que se le acababa el tiempo, y cuando le pregunté qué tiempo, respondió con un hilo de voz que el suyo. De pronto, al cruzar un semáforo en verde, sentí un golpe seco en el costado del taxi, no fuerte, pero lo suficiente para hacerme soltar un insulto, y miré alrededor buscando al responsable, pero no había nadie, ningún coche, ningún objeto en la vía. El hombre se llevó las manos al pecho y se dobló hacia adelante, gimiendo, y me pidió que no me detuviera, que por favor siguiera manejando, porque si parábamos ahí ya no podría continuar. Le dije que necesitaba ayuda, que estaba mal, que llamaría a una ambulancia, pero él me gritó que no llamara a nadie, que eso ya había pasado, que ya era demasiado tarde para eso. El pánico empezó a apoderarse de mí, porque veía a alguien claramente sufriendo y no entendía qué estaba ocurriendo, y aún así seguía avanzando, buscando una calle iluminada donde pudiera detenerme con seguridad. Fue entonces cuando noté algo imposible. El asiento trasero estaba seco, no había sudor, no había manchas, pero el olor a sangre empezó a llenar el interior del taxi, un olor metálico, inconfundible, que me revolvió el estómago. Miré al hombre y vi que su camisa clara comenzaba a oscurecerse a la altura del pecho, como si se estuviera empapando lentamente, y al intentar tocarlo para ayudarlo, mi mano atravesó su brazo como si no hubiera nada sólido ahí, como si solo estuviera tocando aire frío. Grité, retiré la mano y frené de golpe, incapaz de seguir avanzando, y cuando volteé por completo hacia el asiento trasero, el hombre ya no estaba. Solo quedaba la marca oscura en el aire, como una sombra que se desvanecía poco a poco. Me quedé ahí, temblando, con el taxi detenido en medio de la calle, tratando de entender qué acababa de pasar, hasta que escuché voces afuera y vi a dos personas acercarse corriendo. Eran policías, que me pedían que apagara el motor y bajara del vehículo, porque minutos antes había ocurrido un atropello en esa misma avenida, justo a la altura del puente que habíamos cruzado, donde un hombre había sido embestido por un coche que se dio a la fuga. Me llevaron a declarar y, al mostrarme las fotos del accidente, sentí que el estómago se me caía al suelo, porque el hombre que aparecía ahí, tendido en el asfalto con la camisa clara empapada de sangre, era el mismo pasajero que yo había llevado en el taxi. Según los reportes, había muerto casi al instante, y no existía registro de que hubiera abordado ningún vehículo después del impacto. Yo no supe qué decir. Solo pude repetir que había estado conmigo, que me había hablado, que me había pedido llegar a casa. Desde esa noche, cada vez que trabajo de madrugada, y alguien se sube con prisa, con miedo, pidiendo que no me detenga por nada, recuerdo a ese pasajero que no quería aceptar que su viaje ya había terminado. Y entiendo que a veces los taxis no llevan personas, sino últimas voluntades, ecos de vidas que se resisten a quedarse en el lugar exacto donde todo acabó, exacto donde todo acabó, exacto donde todo acabó, exacto donde todo acabó, exacto donde todo acabó.